Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos, amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los bardos de la historia, episodio número 28. La semana pasada tuvimos el gusto de tener a Juan con nosotros. Esta ya no. y en varios episodios no va a estar Juan. Pero ojalá les haya gustado mucho para que de ahí se vengan a este siguiente episodio. En donde estamos ahora sí que los originales, los OGs de los bardos de la historia. Sergio Villagrán y su servidor Diego Villanueva. ¿Cómo estás, Sergio? Hola amigos, pues bienvenidos a Los bardos de la historia, su podcast favorito de historia e historias. Como dice nuestra biografía de Instagram. De Instagram, de historia e historias y biografías. Biográficas. Biograficosas. Biográficosas. Es distinto. Ok. Es distinta semántica. Tienen distinto origen, de hecho. Ok. Las palabras. Pues el podcast en el que semana a semana, Lechu o yo, le contamos al otro una historia bien pendeja. Así nomás. Así. Bien pendeja. Así, si ustedes googlean de qué se trata todo de la historia, La te verdad, va a decir, tal vez quisiste decir. La verdad es que estoy muy feliz porque pues esta semana nuestra pequeña comunidad creció un poquito más. Entonces, Fíjate, el día que más hemos crecido en Instagram es el Ujú. día que Instagram se cayó. imagínense. Tomen eso, tomen eso. Entonces estoy muy contento, la verdad recibimos inclusive mensajitos donde nos decían que antes les cagaba la historia y ahora les gusta. Entonces, pues está chido porque la verdad, poniéndonos serios un momento, Sí, a pesar de que somos unos pendejos y decimos pendejadas, le investigamos, o sea, no. Lo que contamos no es mentira. Lo que contamos tiene su investigación. La manera en la que lo contamos y los comentarios que hacemos al respecto es lo pendejo del podcast. tal vez ya en el proceso nos meamos en la investigación que Exacto. hicimos. Pero, sin darte cuenta, aprendiste algo. Exactamente. Ujú. Y muchos nos han comentado, muchos conocidos, amigos, amigas, nos han dicho, oye, me gustó un chingo ese tema que trataron ahí. Pero como dice Sergio, ya empezamos a recibir comentarios de algunas personas que personalmente no tenemos el gusto de haberlos topado, pero que ya por redes, creo que esa es una de las grandes magias del internet. Estamos conectando un poquito con el contenido. Si podemos hacer eso con al menos uno de ustedes, pues conejo, la verdad. Y pues cada vez son más personas las que depositan su like de confianza en esta noble cuenta. Así es. Entonces, como es una costumbre, vamos a iniciar el episodio de hoy. Tengo el gusto de ser ahora quien cuente la historia, el acontecimiento, la biografía biograficosa. Y voy a iniciar como cada semana con una pista muy pendeja Ujú. sobre... ¿Qué? Ahí está la pista, ¿no? Me llegó por... Ahora tenemos efectos de sonido. Me llegó por Twitter la pista. Esta es tu pista del día de hoy. Como juego de estilo 100 mexicanos dijeron. Turu, tu, 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 tun. A ver. Por 50 puntitos. Entonces, bueno, para los que no han escuchado nuestro podcast, para los que se están uniendo, o para los que todavía no entienden cómo funciona este complejo podcast, el güey que está contando la historia le dice al otro una pista bien pendeja y el otro trata de adivinarlo. Sí, porque no sabemos durante la semana lo que está preparando el otro. Ujú. Así que allá va la pista del día de hoy, Sergio. ¿Estás listo? No. Ni modo. La pista es la siguiente. Es una frase y una situación. ¿Ok? ¿Esa es la pista? No, ahí te va. Ahí te porque va. si no, sí está bien de la Si verga, no, sí me mamé, ¿no? Sí. No, ahí te va. La situación es fuego a la verga. Ujú. La pista es Dios salve a la reina. No sé, fuego a la verga. La fundación del Chicago Fire, güey. Y la reina es Cuauhtémoc La Blanco. reina es Cuauhtémoc Blanco. No, ni puta idea, güey. Ok, allá vamos. Al principio de los tiempos. Corría el año de nuestro Señor Jesucristo. No, nunca voy a empezar tan serio como Juan. Ahí te va. El 7 de septiembre de 1533. Excelente. Ya tenía ganas de que habláramos de... ¿Algo un poquito más antiguo? Sí. Ok. El 7 de septiembre de 1533 faltarían 500 años para la historia de hoy. Me lleva la chingada. No te creas. Nace en Greenwich, Inglaterra, Reino Unido, como en ese entonces se le conocía tierra de peleas, La Gran Bretaña. la Gran Bretaña, que a comparación de la otra Bretaña tiene un mayor tamaño. No era tan grande.
de la unión matrimonial, y matrimonial lo voy a poner unas grandes comillas, entre Enrique VIII y Ana Bolena, la pequeña Isabel, que sería llamada después Isabel I. Ok. La mamá de Isabel I, como algunas Isabel personas... la reina virgen. Exactamente. Ujú. Muy bien, ¿eh? Sí sé. La mamá de Isabel I, como algunos documentados de la historia sabrán, no llegó a al tercer cumpleaños de su hija, Ajá. pues Perdió la cabeza. se le fue la cabeza. Se le fue la cabeza. ¿No? Se le fueron las cabras al monte junto con la cabeza. Afortunadamente, Enrique VIII tuvo a bien decir, esto nunca pasó, anulemos el matrimonio que tuve con esta persona Y también hagamos nuestros tratos con la iglesia católica. hagamos de cuenta que no pasó nada. El problema es que habían pasado 2 hijas legítimas. Legítimas. Pero de hecho, a partir de anular el matrimonio... Güey, me estoy conteniendo porque soy un putero de Enrique VIII, güey. Espera, Y es como, ¡oh! Quiero decir datos innecesarios. te voy a adelantar algo para tal vez liberar un poco tu presión. Ajá. El episodio no gira en torno a Enrique VIII. No, sí, ¿ok? me imaginé que no íbamos a hablar de Enrique VIII, pero es como, ¡oh! Sí, podemos hablar de muchas cosas. De hecho, Era solo gordo. lo voy a mencionar en la introducción Era porque gordo. ese güey nos da para hacer un chingo de capítulos de varias cosas que hizo el Ujú. pendejo. Pero bueno, gracias a que anuló su matrimonio, pues la pequeña Isabel fue declarada ilegítima. Y Porque así funciona. sí, su medio hermano, Eduardo VI, termina... Eduardo VI. Eduardo VI, antecedente de Camilo VI. Gobernaría hasta su muerte en 1553, legando la corona a Lady Juana Grey. Y después de un chingo de pedos y peleas, las medias hermanas María y la menor Isabel terminarían por disputar este juego de tronos de la vida real. De la vida real. El testamento de Eduardo fue mandado a la verga diplomáticamente. Y María se convertiría en reina, destituyendo a Lady Jane Grey. Durante el reinado de María, Isabel fue encarcelada durante casi un año para que no hiciera pedo. Pues sí, para que no se le ocurriera. Pero ella, desde su pequeña celda, nada más esperó a que María colgara el pico para hacerse del trono. Así es como Isabel terminaría siendo reina Además, de Inglaterra. la gente sí sabía que era hija de Ana Bolena, Sí, ¿no? porque y era Ana Bolena conocidísimo. era súper querida. Sí. Súper querida. Es que eso, güey, no puede simplemente hacer que una figura tipo Lady Di es como, Ujú. no es cierto, güey. No pasó, güey. No. Oye, ¿y su hija? ¿Cuál? ¿Cuál, güey? Mátenlo. El punto es que una vez que llega al reinado, resulta particularmente complicado para la fe católica del país, que era la religión oficial de España, y España era la nación enemiga, el némesis de Inglaterra en la época. Y Por de sus los musulmanes. Sí, y del propio España, Y de maldito España. España, arruinaron España. Así es. Con una iglesia protestante, la monarca terminaría por simplemente endurecer las políticas que ya tenían sus ¿Era de Morelia? antecesores. Chinga tu madre, no mames. Gracias. Estaré aquí toda la noche para desgracia del hecho. Endureció las medidas que habían tomado sus antecesores. Por ejemplo, ahora era obligatorio asistir a misas protestantes y que no fuera, se hablaría con él para anunciarle que día lo mataban. Ajá, sí. Para anunciarle que ya no iba a vivir. Exactamente, se le iba a dar el ultimátum de vida. No te tienes que morir aquí, pero tampoco puedes vivir en otro lado. No nos gusta andar trapeando sangre, ¿no? Ajá. A todo esto, un pequeño contexto de por qué le valía tanta verga meterse con los católicos entre su crianza y que pues así su Ajá, porque a su papá o sea, le valía ver, ¿eh? No, hay familias que le entran al negocio de la zapatería porque los papás lo hicieron. Hay familias que son doctores porque los papás lo eran. Esta familia tenía cierto talento por pelearse con el puto Vaticano. Entonces ella decía, pues vamos a honrar la tradición familiar, ¿no? Ella, es un poco redundante, pero hay que aclararlo, estaba obviamente excomulgada desde 1570. Y un año antes de la desventura de la Gran Armada es cuando esto había sucedido. Ahora bien, en marzo de 1603, voy a hacer esto muy rápido porque el tema de la Guerra de Tronos que sucedió entre los últimos Tudor es un pedo. Sí, es una historia. Y que luego lo abordamos, se los juro. Hay un documental exacto que se llama Los Tudor. Los Tudor, sí. Si omiten las partes donde hay sexo, Ajá. es aburrido. Sí, si omiten las partes donde hay sexo y no cuentan las cosas, y las cosas falsas,
les quedan como 5 minutos. De muy buen aprendizaje histórico. Güey. Así es. El punto es que Isabel termina por morir en 1603 y ella es la última de los Tudor, Mohicans. de los mohicanos, y su lugar es ocupado por Jacobo I, Ok. antecesor de Jacobo II. Sí. La gente empezaría a pensar que con esta situación mejoraría el pedo para los católicos. Sigo sin tener ni puta idea de qué vamos a hablar, ¿eh? Espera. Mejoraría el pedo para los católicos, principalmente porque la esposa del monarca, Ana de Dinamarca, el monarca de Dinamarca, perdón, profesaba la religión católica. Entonces decían, este güey está casado con una católica, no se atrevería. Sí. Vale más un culo que tu religión. Y además, Ana de Dinamarca tenía otra característica además de ser católica. No. Y era su relación con María I de Escocia. Ok. Entonces tenía dos cosas por las cuales el pueblo inglés la podía odiar. Ascendencia escocesa. Mi cerebro se está quemando, güey. Espera, ascendencia... tratando de ver hacia dónde voy. No, Ascendencia escocesa. tratando de ver las relaciones. Por eso luego lo vamos a explicar en otro capítulo. Okay. Ahorita hay que entender que Isabel I se murió. Uh-huh. Entra Eso lo puedo Jacobo entender. I y la gente esperaba que fuera menos culero con los católicos porque su esposa era católica. Uh-huh. Al comienzo del gobierno, Jacobo insinuó que pues sí habría un poquito más de tolerancia y respeto, pero más o menos a los 2 meses, presionado por la comunidad protestante, empezó a dictar nuevas leyes contra los católicos, durante lo que se conocería como la Conferencia de Hampton Court, Uh-huh. la cual se llevó a cabo en febrero de 1604. Ordenaría que todos los sacerdotes y jesuitas abandonaran Inglaterra y los que practicaban la religión fueran perseguidos. Ante esto, un grupo de católicos ingleses tomó una decisión diplomática e inteligente: hacer explotar el parlamento y asesinar al rey. Sí. Aunque las cosas no saldrían como se imaginaban. Y el día de hoy te voy a contar, Sergio, la ¿De Guy historia Fawkes? de la conspiración de la pólvora. Ah, ok. Güey, ¿sabes qué es lo peor? Sí pensé en Guy Fawkes, pero por alguna razón dije, nah, no va a hablar de Guy Fawkes, güey. Sí. No puede hablar de Guy Fawkes. No lo haría. No, sí es Guy No lo Fawkes. O sea, sí tiene que ver. O sea, con tiene Guy que ver Guy Fawkes. No es la historia de Guy Fawkes, Ajá. pero es un personaje para importante. los que no son... Para los que sí tienen vida social, Guy Fawkes es el cabrón del que se inspira V de Venganza. Ajá, y todas las máscaras de Anonymous son la Ajá, máscara que usan la en V de máscara de Venganza, Guy que está Fawkes. inspirada en Guy Fawkes. Ajá, de Remember the 5th of November. Sí. Uh-huh. Lo hubiera contado el 5 de noviembre. Uh-huh. Escúchenos de nuevo el 5 de noviembre. Sí, si quiero lo puedo subir hasta el 5 de noviembre. Nah. Y la próxima semana vuelvo a subir El de Juan, que pegó mucho. Ajá, sí. Hasta que un mormón venga a matarnos. Por favor, no nos mate. Seguimos metiéndonos con las putas religiones en este podcast. Dijiste putas religiones, güey. O sea, ya, güey, deja de ofender a las pendejas religiones. Empecemos con la historia. El 26 de marzo de 1604 se reúnen en Londres los señores Robert Catesby, Thomas Winther y John Wright para empezar a planear lo que sería una rebelión de los católicos en Inglaterra. Unas semanas después, Catesby, quien fungía hasta el momento como una especie de líder del grupo y de las ideas de insurrección, conocería de un cuarto católico que podrían integrar al plan por su antecedente militar y lo que éste podría brindar para la misión explosiva. Uh-huh. Este pequeño amigo que invitarían nacería en York en 1570. Era el segundo hijo del matrimonio formado por Edward Fawkes, procurador y abogado del Tribunal Eclesiástico de York. O como en ese tiempo era procurador, abogado, doctor, carnicero. Procurador, abogado, doctor, carnicero, granjero. Y brujo local. Exactamente. Y de este extremo derecha del Southampton. Y la señora Edith Blake. Ama de casa. Güey, pues no hay descripción de Edith Blake, güey. Ahorita no lo quería decir yo, pero... Y Edith Blake, esposa de Edward Fawkes, güey. O sea... Eran otras épocas. Porque machismo. Porque nos vamos a hablar de las épocas del machismo. El pequeño Guy nacería en una familia protestante, de hecho. Al igual que sus abuelos paternos, eran protestantes todos porque eran muy británicos. Pero la abuela materna, Ellen Harrington, era hija de un prominente comerciante y promulgaba los valores católicos. Inclusive toda la familia materna de Fawkes eran católicos así súper recalcitrantes, güey. Su primo, Richard Collins, se convertiría inclusive en sacerdote jesuita. Ok. El nombre Guy era muy poco común en Inglaterra, pero era un nombre que inclusive vino de la familia de los orígenes desde York.
No se conoce exactamente la fecha de nacimiento de Hawks, pero hay un cálculo aproximado que dice que si lo bautizaron el 16 de abril de 1570 y más o menos en esa época bautizaban a los bebés 3 días después de nacimiento, nació el 13 de abril de 1570. Ujú. En 1568, su madre Edith había dado a luz a una hija llamada Anne, que murió con 7 semanas de vida, y después de Guy tuvo otras 2 hijas. Pasó su esperanza de vida. Sí. Para bebé de esa época. Después de que la pequeña Anne muriera, tuvo otra hija a quien también le puso Anne, porque... Es que no sé si sabían, pero en Inglaterra de ese tiempo cobraban por ventanas, por caballos y por nombres de tu familia. Entonces, pues era mejor, güey. Sí. Todos se llaman. Hasta que pegue. Ajá, hasta que pegue. También. Hasta que camine. Hasta que camine, pues sí. De hecho, hasta que empiezan a hablar, se llaman tú. Ujú. Sí, se llaman, pues no tienen nombre, güey, porque en realidad el tema es, le pones un nombre cuando ya aprende a arar la tierra, que Sí. es para lo que tienes hijos. Y a rezar. Ya a rezar. Las 2 hermanas de Fox se casarían en 1599 y 1594 respectivamente. ellas? Entre ellas, precisamente. Sus recalcitrantes valores católicos Se los pararon por los... huevos. Bueno, el punto es que ellas vivirían alejados de todo el pedo en el que Fox se metería en su vida. Qué bueno. Por ejemplo, Fox, que no era tan tranquilillo, en 1579 pierde a su padre. O sea, su padre fallece, no es como que estaba en una plaza y ¡ay, mi papá! Ajá, papá. Espérame en la caja, voy a la salchichonería. Ajá. No, o sea, murió el papá. Sí. Y varios años después su madre se vuelve a casar con el católico Dionys Bainbridge, originario de Scotton. Y ahí, ¿Cómo vas a ser católico y te llamas Dionis? y ahí es donde Guy terminaría por adquirir unos valores católicos súper prominentes. ¿Por qué? Porque la nueva Ajá. figura paterna de la casa era católico a morir. ¿Era tan católico? No voy a No, decir güey. ese chiste. No voy a decir ese chiste. No, estamos caminando en hielo muy elevemos delgado, la güey. conversación. Otra cosa que Ay, influyó Dios. en su conversión católica fue el colegio en el que estudió, el St. Peter de York, que era un colegio católico, Ujú. y uno de los directores de esta escuela inclusive había pasado 20 años en prisión por su fe católica, y el otro director, John Pullane, pertenecía a una familia notable de católicos Me de imaginé Yorkshire. la mamada de, si ser católico es un delito, me declaro culpable, señor. Está aquí porque mató a 3 personas. Hijo. No ma. Yo voy a decir que estuve aquí por católico. Guy seguiría la tradición de la época y abandonaría la escuela. O como lo dice en Infancia Mexicana. Güey, honestamente, a la fecha, hoy estaba viendo un tweet que Me mama que se tus burlaban. referencias siempre son tweets, güey. Sí. Hoy estaba viendo un tweet que se burlaba de un güey que estaba presumiendo su título y le decían, güey, te digo la verdad, en la vida te van a pedir más tu comprobante de domicilio que tu título profesional. Ujú. Guy ya sabía esto, güey. Sí. Entonces abandonó la escuela y entró al servicio de Anthony Brown, el vizconde de Montagu, Ok. quien lo despidió a la verga muy pronto. Entonces se fue a trabajar para Anthony Maria Brown, el vizconde de Montagu II, ¿Ya lo despidió? que también lo despidió. Y al entonces menos... se fue a trabajar con un carpintero. Y después de estar de un lado y otro, Fox terminaría por vender las poquitas propiedades que había heredado de su padre y emprender un viaje al otro continente para combatir en la guerra de los 80 años. África. No, o sea, literal, a la parte continental. Ah, O sea, en ok. Inglaterra, acá. Ya, o sea. A la Europa. Seguí en Europa, pues. Simón. Más bien. Sí. Pero ya no en la isla. The British Island. Ujú. Ya no. A favor del bando católico junto al ejército español pelearía él. Pues sí. En Eran la- los reyes católicos. Cuando pelearían contra las recientes provincias de los Países Bajos. En ese entonces Inglaterra no luchaba por tierra contra España, pero ambos reinos estaban en guerra porque sí. Porque eran bueno, en general porque eran las dos potencias de mayores aspiraciones La neta no me acuerdo, expansionistas. Pero ya había sido la guerra de los 100 años. ¿Estaba la guerra de los 100 años? No, la guerra de los 100 años ya había La sido. había sido, güey. Sí, fue mucho como en antes. los 1300, Sí. 1400, es cierto. Pendejo, sí. Perdón. Alguien acaba de bajar Ajá. la taza del baño bien fuerte por aquí por el estudio y se escuchó hasta acá. ¿Cómo la guerra de los 100 años? ¡Pinche idiota! ¡Aprende a leer! Después de eso, Fox se uniría a William Stanley, un católico inglés y veterano comandante que había reclutado un ejército en Irlanda para luchar en la expedición a los Países Bajos. Pinches guerras bien raras, güey. Stanley había sido un militar muy verguísima, Vergüenza. muy verguero. Le ganaba en cada pinche pelea. Pero ahí seguía. Era un militar verguísima que estuvo a la orden de Isabel I. Ok. Pero tras la rendición de Daventry ante los españoles en 1587, él y todas las tropas terminaron por pasarse al lado hispano. O sea, aquí somos del que pague. Bueno, todavía.
Fox sería ascendido dentro de su grupo militar y combatiría en el asedio de Calais en 1596 y en 1603 es recomendado para el ascenso a capitán. Ese mismo año viaja a España y esto se debe a que la corte estaba instalada en Valladolid en busca de apoyos para una rebelión católica en Inglaterra y aprovecha la ocasión para adoptar la forma latinizada de su nombre y empezar a hacerse llamar Guido. 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 Ese es el Sí. Guido. Como uno reale Ferrari Uno en nuestra reale tienda, Ferrari, Guido. Uno reale católico. Uno reale protestante en nuestra tierra. Golpéame fuerte en la cara, Guido. No, es que él es uno reale católico. Esa es la fichita con la que se juntarían nuestros tres protagonistas de la conspiración. Y se entrevistaría con el conde. Bueno, pero hasta ese momento, pues, realmente el güey que había estado pues, en el ejército. Realmente solo lo trajeron porque el güey sabía qué pedo con armamento. Y ya. Se entrevistaría con Juan de Velasco, quien se encontraba en Londres en la época. Y Fox, por su larga experiencia en la guerra, le significaba un gran beneficio al grupo de conspiración. El plan era bien sencillito, güey. Alquilar uno de los locales que había en los sótanos del parlamento y llenarlo de pólvora. Y explotarlo a la verga en la ceremonia de apertura. O sea, matando a todos los parlamentarios. Matando a los lores y en la apertura estaría la monarquía también. Ah, ok, ya. O sea, ese era el vergazo, güey. Y el mismo rey. Durante ese año de planeación se sumarían al proyecto más personajes como Thomas Bate, John Grant, Robert Keys, Robert Winter y Christopher Wright, que ahora todas son calles de alguna colonia pudiente. Y posteriormente se sumarían muchas más personas. La conspiración en las últimas juntas ya para planear el atentado. ¿Esta conspiración estaba apoyada por España? No, estaba apoyada únicamente por ideología por Guy Fawkes. Católica. No, Guy Fawkes ni siquiera era de los principales, güey. Ya. Pero a lo que voy es, o sea, España no dijo, ay, sí, vamos a chingar a los pinches ingleses. No, todos tenían un poco de antecedentes de haber participado con los españoles, pero no había como tal ni de la corte ni de la corona española, una influencia en que esto sucediera, güey. Ya. Ahora bien, al final se formarían 12 conspiradores dentro de esto que llamaremos las conspiraciones de Querétaro en London. Las conspiraciones de Londres. Querétaro en London. Los 12 conspiradores ¿No se les hacía raro? Oye, ¿por qué nos llamamos Querétaro en London? ¿Qué es Querétaro? No sé. Los 12 conspiradores alquilaron una dependencia en los sótanos del parlamento, que se me hace muy cagado como es como... este es el edificio más importante del país. Sí, pero quiero un local. AMLO renta salas de Palacio Nacional, güey. ¿En qué ha venido a jugar? Con el Chocoflán. Bienvenido a jugar. Pero imagínate que negocios... Que es el pinche parlamento de la Cámara de los Lores y abajo... Una tintorería. Sí, güey, San Juan de Dios, cabrón. Así sí, unas tortas locas. Sí, de que arriba están sesionando y abajo te están chipeando. Abajo chipean el Play, güey. Ya tienen el FIFA 23. Sí. Los güeyes ya saben cómo... Esos güeyes ya tienen WrestleMania 2022. Sí, o sea, sale el rey y pasa por el stand a comprar Güeras Locas 4, güey. Los lores, comprando las revistas de British Tetotas 2020. Son puercotes, güey. Los lores británicos son puercotes, güey. Son unos pinches marranos. Tenían un local muy pequeñito en donde poco a poco, y con poco a poco me refiero a que a uno por semana, terminaron por meter 36 barriles de pólvora. ¿Cómo? Ay, bueno, es que son lugares tan grandes que no me sorprende. Y eran lugares de comercio, güey. Sí. Donde todo mundo movía vino, alimentos, especias, pólvora, niños, droga, monjes, mujeres, católicos amarrados. Sí, chinos. Africanos. Dinero del viejo mundo. Probablemente. Digo, del nuevo mundo. Penachos de Moctezuma. Pocahontas. Exactamente. Mole. Sí. Todo se movía. Todo. Entonces, pues nadie sospechaba de unos cabrones que venían cargando un barril, güey. Era lo más normal. Exacto, era. De que los güeyes pasan con su barril, así pásale. Oye. ¿Tienes permiso para traer ese niño atado? Ya sé. ¿Traes permiso de esclavo? Sí, señor, pásele. Lo olían a ver si traía la peste. Y lo único que harían era aguardar a que el rey hiciera las aperturas del parlamento. Pensé que ibas a decir aguardar las cosas, güey. Dije, nah, güey. Ya, güey, se acabó el podcast en este momento. Aguardarían a que el rey abriera el parlamento en octubre de 1605 para hacerlos kaboom. Es un plan muy sencillo. Fósforo, pólvora, muerte. Adiós el imperio más cabrón del mundo. Sí.
Nada puede malir sal. Nada puede malir sal. Pero la ceremonia de apertura del Parlamento programada para principios de octubre de 1605 tendría que aplazarse más o menos un mes. Por la peste. No mames. Los mandaron a todos a cuarentena a sus casitas. Dijeron, vamos a guardarnos, esperamos que el pico de la pandemia sea las próximas 3 semanas. Estamos preparándonos para el pico de la pandemia. Se espera que muera la mitad del continente. La gente en los barrios pudientes de Londres salía a cantar Cielito Lindo en sus balcones, güey. Sí. Entonces, sí se puede, chavos, hay que sí. echarle ganas. Les aventaban agua bendita a los doctores de la peste, güey, porque esos güeyes eran los que estaban causando la peste. Los reyes en Tulum, mandándonos sus mejores vibras. Que mucho ánimo, chavos. Ya estamos de salida. Ajá. ¿No? Me diagnosticaron COVID y tuve que venir a atenderme a San Antonio. Los reyes mandaban cartas llorando porque no podían salir del palacio, güey. De que, hoy tuve un breakdown aquí el palacio. Haciendo Instagram Lives, ¿no? Así de que... Hoy descubrí todo lo que hacen mis empleados. Es un chingo, güey. Oh, ¿cómo jalan estos güeyes? Debería dejar que doña Mari viera a sus hijos que los tengo en la lavandería. Sí, pero no, porque ya unos no van a lavar. Ajá. Y doña Mari no va a cocinar. Luego se va a detener y ¿quién me va a limpiar el culo? Hambriados y puercos no queremos estar. Exacto. Si de por sí traemos la puta peste. Sí. El punto es que se tuvo que aplazar por la peste. Pero esa cuarentena sí duró lo que debía durar, no como algunas otras cuarentenas, no voy a decir nombres. Y todo estaba listo para hacer kaboom el 5 de noviembre. Hasta que a un tal William Parker, un noble católico que estaba invitado a la ceremonia, le llegaría una carta anónima donde le advertirían güey, tú me caes bien, no vayas mañana a clases. No mames. Cuando el morro callado te manda eso por Facebook. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Paréntesis. El güey, no vamos a decir su nombre, el güey de la secundaria, que todos estábamos seguros que iba a hacer eso. El güey que era súper callado, güey, que se escondía atrás de los Que todos pilares. estábamos listos para tirarnos abajo de nuestras butacas, ¿no? Que nos dibujaba a todos muertos. Sí. ¿Qué pedo? Me acuerdo que tú y yo siempre lo tratábamos bien. Era como, hey, ¿cómo estás? No, te quiero mucho. ¿Qué pasó? Cualquier cosa, tienes mi teléfono. Ajá, este es mi Facebook, me puedes mandar mensaje. Estoy atento, te tengo en llamadas frecuentes. Ajá. Algo así le hicieron a William Parker, le dijeron, tú siempre me caíste bien, tú te puedes ir. Tú te puedes ir. Y él vio esta carta y dijo, chinga. ¿Por qué? Yo no le caigo bien a nadie. Yo no tengo amigos, soy católico. Soy un culero. Y probablemente, ya sea Robert Cecil o Tresham, miembros de los conspiradores originales, lo tenían como un allegado importante, por lo cual intentaron advertirle. Y William Parker... No, todos coludos o todos rabones, güey. Ahora sí, o la bebes o la derramas, como decía nuestro dios, el pinche... ¿Cómo se llama ese güey? El Ferras. y William, no, te mamaste. William Parker lo que hizo no fue alertar a todo mundo, sino sospechar un poco de la carta y activar a su equipo de espías e infiltrados. Porque en esa época no puedes ser un miembro de la realeza sin tu equipo de espías. Todavía. Ahora se llama el CISEN. No de la realeza mexicana, güey, de la realeza de verdad. O sea, esos güeyes sí se iban en... No, el CISEN también le provee servicios a la corona británica. ¿No mames, neta? No, güey, claro que no. No, tienen al MI6. ¿Tú crees que van a contratar al CISEN? Sí, pero el MI6 no sabe hacer tehuacanazos. Es como, ¿llamamos a James Bond? No. Llama al coronel Ramírez. ¿Qué pasó, hijos de su puta madre? Ya cayó la perinola y salió, pongan todos. Estoy rifando una vergüenza, ¿sabes qué? Ese culero sacó todos los boletos. El pedo es que este equipo de espías e infiltrados de William Parker sí levantaron más sospechas. Hasta que más personas asistentes empezaron a tener estas dudas y se armó... Los espías iban de butaca en butaca. Aquí hay una bomba. No, negativo, no hay bomba. Aquí no hay bomba, no hay bomba. Sigamos con el siguiente, a ver si este culero tiene una bomba allá abajo. Como soldados de Toy Story, güey. Sí. Y era como, chinga, ¿cómo que una bomba? ¡Cállese, señor! Estamos buscando bombas, usted tranquilo. No nos referimos a bombas de pólvora, somos yucatecos. ¡Bomba! ¡Bomba! Anoche fui a tu casa y me ladró el perro. No quise hacer nada, así que me fui con el güero. ¡Adiós! Chinga, creo que hay una bomba. Y los güeyes, los soldados saliendo. Me lo creyó todo. Me lo hizo bien, pendejo.
Listo, señor Parker, no levantamos sospechas. Entonces la gente empezó a sospechar de estos pendejos. Y el 4 de noviembre, un día antes de la inauguración, el conde de Salisbury ordenaría al jefe de seguridad que registrara el edificio del Parlamento de pie a pa, papi. Ni una puta pulga se nos va limpia. Así le dijo, pero en británico. Ajá. De pie a pa, papi. Ninguna puta pi. Not a single fucking pulga goes clean. What the fuck? ¿Qué es pulga? ¿Qué pasó? Porque si era el CISEN. Y cuando el equipo de seguridad del conde Salisbury empezó a registrar todo el edificio, llegaron al sótano donde los que estaban en la conspiración almacenaban todo eso. Encontraron 36 barriles de pólvora y a un hombre acomodándolos. Ver, no mames, torcidísimo, cabrón. Como cuando te andas robando el pinche Sí, güey. tanque de gas de la peda, güey. Encontraron a Guy Fawkes acomodando los barriles, No güey. mames. Y le dijeron, ¿Qué valió verga. No, ni corras, hijo, saca todo lo que traes. ¿Y qué haces? ¿Qué pasó, papá? No, le vamos a tener que hablar a los papás de la señorita. Y le digo, ¿cuál señorita? La costumbre, joven, la costumbre. Usted empínese. No, pobre pendejo, güey. Se lo torcieron duro, güey. Ujú. Hay muchos historiadores que afirman haber estado ahí. No te Por lo cual, mienten. Dato curioso, mienten. Nadie vive tanto tiempo. Dato de los bardos de la historia. Tengo un spoiler, Guy Fawkes ya no está vivo. Ya no nos puede decir si sí o no. Exacto. Pero hay historiadores que hicieron su chamba, supuestamente, y dicen que en ese momento Guy Fawkes no revelaría ningún nombre de sus cómplices. Otras versiones dicen que revelaría solo algunos, pero los menos involucrados. Sin embargo, lo que sucedería es que no revelaría su nombre y se haría llamar John Johnson. Ok. Sí, Ya. como Cosme Fulanito. Exacto. No, Guy Fawkes, no sé quién es Guy Fawkes, yo soy John Johnson y abajo el Papa. Ajá. ¿No? y no creo en la Virgen. Ajá. Y, Santos, ¿qué es eso? Lo llevarían a un interrogatorio hacia la cámara privada del rey, en el cual mantuvo una actitud muy verguera. Cuando le preguntaron que qué estaba haciendo en posesión de tal cantidad de pólvora, John Johnson respondería: planeaba expulsarlos a todos, mendigos escoceses, de vuelta a las montañas. Ah, huevo. Se identificaría a sí mismo como John Johnson, católico de 36 años, originario de Netterdale en Estoy Yorkshire. dispuesto a todo. Mi padre- Busco una MILF sin hijos. Mi padre es Thomas Johnson y mi madre es Edith Jackson. Le preguntaron, ¿por qué traes tantas putas cicatrices de guerra en tu cuerpo? Y dijo, Tengo gatos. padezco pleuresía. No. Pero sí les dijo, mi intención era explotar la cámara de los lores y se confesó muy molesto por no haberlo conseguido. Su firme actitud ante las autoridades haría que el rey mismo admirara su actitud, pues le diría que poseía una resolución y una actitud romana. Vaya, pero qué huevos. ¿Sí? Con toda esta admiración impuesta por John Johnson, el rey Jacobo I decidiría reconocerle su valentía y después ordenar se le torturara. Sí, es como, sí, muy bonito. Ya córtenle los huevos para ver quién más estaba. Pero hubo especificaciones claras sobre esta tortura. El rey pidió que fuera lenta y que fuera escalando en la intensidad. Se refirió, por ejemplo, al uso de grilletes, que después pasáramos al potro de tortura, que su tehuacanazo, que su cosquillas en los huevos, que su morderte un pezón. Ajá. Que Que se siente y se pare rápido varias veces. Exactamente, ¿no? Que te acaban de lavar los dientes y chingarte una Halls y una botella de agua, Sí. güey. Que cague con camisa. Todo eso le hicieron, güey. Le pusieron pants con tenis y lo hicieron caminar en una secundaria pública, No güey. mames, John Johnson trae pants con zapatos. Fox sería trasladado entonces a la sucursal del dolor, la Torre de Londres. Ajá, la casa del dolor ajeno. A la Torre de Londres, casa del dolor ajeno. Y se sabe que a Jacobo I, en su casa y con su gente, se les respeta. El rey elaboraría una lista de preguntas después de hacer la pose de Dr. Wagner. ¿De qué color son mis calzones? Le meto un putazo. Que iban desde ¿quién es usted y por qué hasta ahora no he oído de nadie que le conozca?
¿Cuándo y dónde aprendió a hablar francés? Si usted es papista, ¿quién se lo inculcó? Y por último, ¿quién se comió la caca del cabá? Ante lo cual Fox se quedó callado. Ajá, porque era una verga. Exactamente. Ujú. El rey dijo, usted es una verga. Ujú. Yo. No podía dejarlo incompleto. La estancia, actualmente la Torre de Londres donde estuvo Fox, o como me gusta decirle John Johnson, Ujú. todavía tiene su nombre y es conocida como la celda de Guy Fawkes. Si tú vas a la Torre de Londres, es parte del recorrido. El teniente de la torre, Sir William Teniente Dan. Sir William Wallace, supervisó la tortura y obtuvo la confesión de Fawkes. Cacheó al Supervisó la tortura de que se aseguró que se estuvieran cumpliendo las normas ISO 34000 Exactamente. de Sí. tortura. Voy a encargar que el pulgar izquierdo se lo aprietes unas 2 pulgaditas más. Ahí está bien. Sí, ahí está. no, es que luego nos metemos en pedos con ayuntamiento. ¿Para qué quieres? No, ¿Para qué quieres? ya tenemos varios que no se murieron, nomás se quedaron locos. Es carísimo mantener a los locos, comen un chingo. ¿Comen un chingo o Por- no comen mucho? Pues se les olvida que ya comieron. Está bien, sí, está bien. Ya, solo déjenme en paz. Procedió a cachear al muchacho y encontraría una carta. Una carta... ¿No lo habían cachado antes? No, o sea, solo lo habían llevado a audiencia O sea, y... es como, lo torturamos, es increíble y no dijo nada. ¿Le preguntaron algo? Ah, verga, se nos olvidó. No, lo torturamos, le preguntamos cosas y es como, ¿alguien ya revisó sus bolsillos? Ujú. Es usted la verga, teniente. No cabe duda que por eso es teniente. Me cae de madre. Ay, no, Nunca mames. voy a ser teniente porque no Nunca se me voy a ser ocurrió. teniente, ¿no? Le cachearon y encontraron una carta que para sorpresa del Qué teniente, pendejada. Johnson permanecería en silencio sin revelar nada aunque leyeran la carta. Como es un papel que traía ahí, güey. No sé quién es Guy Fawkes. Yo soy John Johnson. En la noche del 6 de noviembre, el prisionero hablaría con el teniente, quien luego informaría al conde. Johnson nos contó que desde que emprendió esta acción, ha rezado todos los días a Dios para que pueda llevar a cabo algo que permita el avance de la fe católica y la salvación de su alma. El teniente diría que Fawkes fue capaz de descansar durante la noche, muy tranquilo. Fawkes al día siguiente le diría que yo duermo tranquilo porque duermo rezándole a mi Dios. Y al ser interrogado de nuevo diría, yo sepa hasta el último de tus pensamientos y todos tus cómplices, le diría el teniente, y Fawkes se quedaría de nuevo callado. O sea, le aplicaron la de, y ya sé, güey, lo Ajá. manito que me confirmes. Y el vato dijo... Entonces, como no dijo nada, no podían... Como el personaje de Los Simpsons, ubicas, no me acuerdo cómo se llama, pero es un mafioso silencioso Ujú. que le meten un balazo y ¿dónde te dieron? Jamás lo diré. El 7 de noviembre revelaría su verdadero nombre, dijo Sir Guy Fawkes, y dijo a sus interrogadores que había 5 personas implicadas en la conspiración para matar al rey. Ujú. El día 8 comenzaría a revelar algunos nombres y contaría el plan a grandes rasgos. En su tercera confesión del día 9 ya nombraría al primero, a Francis Treshman. Y aunque no se sabe con certeza si sería torturado en el potro, que era como la última tortura, Fawkes deja... ¿Cuál era el potro? ¿Eh? ¿Cuál era el potro? El potro es el de Club de Cuervos, el argentino. No, pendejo, ya, en serio. Esto es un podcast serio, güey. El- Chingada madre. El potro era una mano literal donde te sentaban y te iban jalando y te... El clásico donde te amarraban de las 4 extremidades. Exactamente, y desmenuzarlo, ¿no? Ujú. Algunos conspiradores fueron detenidos y ejecutados en el acto, y otros, como Robert Carisby, que era el líder de esta rebelión, lograría huir de Londres porque su nombre nunca fue dicho por Fawkes. Pero eventualmente iban a ser apresados y asesinados por la Guardia Inglesa, inclusive en otros países. Ujú. Tresham murió poco después en la misma Torre de Londres y muchos de ellos terminaron por ir a juicio. Entre ellos, Fawkes, quien vio ir a juicio y morir a prácticamente A todos sus todos. compañeros. Frente a la abadía de Westminster, siguiendo la costumbre con los traidores, los colgaron del cuello sin dejarles morir. Ah, verga. No sé cómo lo hicieron. No Es mames. como... Ay, pendejo. Güey, eso está bien culero. Ay, güey. Sí, nomás les chingaron el cuello, güey. Sí, que... Güey, eso está muy culero. Les colgarían sin dejarles morir, les seccionarían los genitales, echarían sus genitales al fuego frente a sus propios ojos. Y el, y Guy, el Guy Fawkes bien mercado. Ahí es donde tú pierdes, eso me gusta. y el Guy Fawkes, ay, dale. Y hallándose aún vivos, les destriparían en vida. Sin duda alguna, esa gente fue la que vino a las Américas a traer civilización, porque no podían permitir los sacrificios barbáricos. Pero ellos estaban matando en nombre de Dios, lo cual eso está bien. ¿Quieres que te diga un dato curioso? Para ir a ver esa ejecución, Ujú. se cobraba la entrada. No mames.
¿Con qué pinche cara esos cabrones decían que venían a colonizar y a traer civilización? Los humanos somos unos putos salvajes donde sea, güey. Fox vio cómo le hacían esto a cada uno de sus compañeros de la conspiración. Cuando se dio cuenta que el primer paso era colgarles sin matarles para destrozarles el cuello, él no esperó a que la rendija abriera, saltó él mismo de su escalera y él se mató en el acto colgado. Y genio, güey. Sí, y ya hagan conmigo lo que quieran, a la verga, Sí, ya es o un sea, cuerpo, güey. El güey literal nomás, dedo, y nos vemos, yo los veré desde el cielo y ustedes en el infierno porque eso es lo que yo creo. A los siguientes conspiradores se les seguiría juzgando y terminando por hacerle el mismo destinito. Pero muchos de ellos terminarían encerrados en una que se le conoce como cámara estrellada en la Torre de Londres hasta ser ejecutados. Esa cámara estrellada hoy por hoy se le conoce como la cámara de los conspiradores, la cámara de los amigos de Guy Fawkes que se hospedaban un poquito más abajo. Ajá. Fawkes sería identificado como Guido Fawkes a posteridad, así se le conocería como como este símbolo de rebelión, pero sobre todo un símbolo de solidaridad con sus compañeros conspiradores. El sótano donde almacenaban la pólvora terminó por desaparecer en un incendio en Londres en 1834 y desde aquel 5 de noviembre de 1605 cuando apresaron a Fawkes, la Guardia del Parlamento hasta la fecha sigue registrando el edificio todos los años en la misma fecha, como conmemoración. Porque no haya un cabrón que se le ocurra. Exactamente. Actualmente la reina Isabel II sigue ordenando esto, pero lo hacen más como un acto protocolario. Las consecuencias del fallido golpe sobre los católicos pues fueron de la verga porque a partir de eso se les reconoció como un grupo muy peligroso, más aún. Y casi como si fueran... Se estigmatizó a todos los seguidores, güey. Como ahorita los musulmanes en Estados Unidos, por ejemplo. Básicamente. O sea, que es como, güey, literal yo solo creo en la Virgen y tú me corres de tu país y es un delito, casi, güey. Se les prohibiría servir como oficiales del ejército, eran estigmatizados, se les privó el derecho a voto. Y algunas personas se preguntan qué hubiera pasado si realmente hubiera sucedido la conspiración. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas no sabían que esta era una conspiración católica. Entonces no se hubiera convertido en una revolución católica. Simplemente un atentado cualquiera. Ajá, simplemente es como verga. Y probablemente, no sé, pero yo siento que por la estructura, por el acomodo, ni siquiera hubiera llegado a matar a tanta gente, ¿sabes? Sí, o sea, probablemente no era como tan... Bueno, quién sabe, o sea, 36 barriles de pólvora en un edificio de madera y piedra. Pues sí, o sea, sí iba a matar gente, pero quién sabe, no sé, o sea... Chance no como lo esperaban, ¿no? Pero pues sí hubiera sido un putazo, güey, porque hubiera sido un ataque al parlamento, güey. Sucede como cada año cuando la reina ordena que se revise el parlamento en seguridad, que también a las afueras del parlamento se celebra el episodio encendiendo hogueras y quemando figuras de Guy Fawkes todos los años, para dar gracias a Dios por impedir un acto criminal, pero al mismo tiempo proteger a un pueblo elegido, los protestantes. Esta celebración sucede cada 5 de noviembre, en lo que es declarada la fiesta perpetua para dar gracias a Dios. La noche de las hogueras. Exactamente. La noche de Guy Fawkes. ¿Sabes por qué me sé eso? O sea, porque lo hacían en el FIFA, güey. En el FIFA, en los nuevos, Palomo decía... Ya ves que si cuando estás jugando director técnico, si es ese día, dice, bienvenidos a este partido, no sé qué, en la noche de las hogueras de Guy Fawkes. Y es como, ¡qué Palomo cultísimo! ¡Sabe el FIFA! Como pequeño dato curioso que ya nos adelantaba un poco Sergio, la figura de Guy Fawkes a la fecha es reconocida más por ser la inspiración directa en la novela gráfica V de Vendetta, y su cara ha sido representada en máscaras inicialmente en esta novela, luego en la película, y ahora es la máscara que usa simbólicamente la agrupación de Anonymous y todos los que dicen que son Anonymous y no son Anonymous. Y es así como Guy Fawkes termina por ser realmente el menos relevante de los líderes de la conspiración, el menos relevante de los líderes de la religión católica en Inglaterra, pero un símbolo de... Y en una conspiración que realmente no consiguió nada, no sirvió de nada y que realmente estaba media pendejona. Pero si de algo es símbolo Guy Fawkes a la fecha, es de cagar el palo a la autoridad, güey. Sí, eso sí, en todo momento se los hizo bien pendejos, hasta güey. Su muerte, güey. Hasta su muerte. Su muerte se los chingó. Él decidió cómo morir, él sí. se los hizo pendejos con el nombre, él decidió de huevos enfrentar cuando lo encontraron con la pólvora, y por eso es que se le reconoce como esta cara y este rostro de rebeldía. De rebeldía. Esa es a grandes rasgos la historia de la conspiración de la pólvora, que nos ha entregado una de las imágenes más
icónicas de los últimos tiempos en la cara de Guy Fawkes, pero que tiene su origen hace más de 400 años. Uh-huh. Está cagado porque yo, o sea, pues sí conocí la historia, no completa, o sea, sabía que unos pendejos habían querido volar el parlamento, pero lo cabrón es que no sabía que eran católicos, o sea, no tenía ni idea. Qué cagado, volviendo a uno de los clásicos tropos de los bardos de la historia, sí. Cómo la historia es lo mismo, güey, o sea, cómo o sea, las religiones se van volviendo enemigas de otras, y la que ahorita está reinante, en otro momento estos se vuelven los terroristas, y... Es una mamada, güey. Todas esas peleas por religiones se me hacen una mamada. No, inclusive lo que decíamos, ¿no? La gente no sabe que eran católicos que... Pon tú, si hubieran sabido que son católicos, pues te sirven como mártires de la idea de revolución. Pero no, güey. Son unos güeyes que intentaron prender y quemar algo. Ya con la investigación posterior sí se supo. E inclusive hoy por hoy, por ejemplo, a Guy Fawkes se le tiene hasta como una figura o como un estandarte político en Inglaterra. Muchos de las oposiciones de los respectivos partidos al parlamento lo usan diciendo... Había una campaña hace muchos años que decía: Guy Fawkes es la última persona que entró al parlamento con intenciones honestas. Y es lo que usaba mucho la oposición. Pues eso, güey, o sea, como un vato ni siquiera líder de una idea o de una conspiración termina por convertirse en un símbolo, güey. Sí. Sí, cuando sus intenciones eran otras. Pues el güey, pues era un pinche fanático religioso, güey, o sea... Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que era un fanático religioso católico, güey, pero... Ay, güey, no sé, o sea... Es una mamada, todas las pinches guerras religiosas se me hacen una pendejada, güey. Y pues sí, digo, qué cagado que se volvió como este símbolo. Pero pinches etapas bien pendejas, güey, de que... No mames, esos güeyes creen lo mismo que yo, pero no igual. Sí. Están prohibidos, güey. Y lo que dices al principio de que, güey, es un cagadero tratar de entender las relaciones, era como, en esa época te podían odiar como por 12 razones diferentes, güey. O sea, es como, eres católico, chinga tu madre. Eres escocés, chinga tu madre. No crees en la corona, chinga tu madre. Y luego es como, tienes ideas liberales, chinga tu madre. En esa época y ahorita también, güey. Exactamente, güey. Es que el ser humano es una mamada, güey, porque no puede aceptar que alguien sea ligeramente distinto a ti, porque es como, no, ya, güey, se valió verga, güey. Y diferencias irreconciliables, güey, tengo que matarte, güey. No mamen. Pero también es un pedo que yo creo que, por ejemplo, sí, está muy pendejo como el ser humano se pelea por pendejadas, pero los conflictos no tienen poco tiempo de contexto. O sea, por ejemplo, tenía una amiga que alguna vez, una amiga que es internacionalista y que dije, es mi fuente confiable para que me explique qué verga pasa en el Medio Oriente, güey. Uh-huh. Y me dice, ese pedo literalmente es un conflicto de dimensiones bíblicas, güey. Uh-huh. O sea, para explicártelo tienes que saber la historia desde hace miles de años. Miles de años, sí. Sí, pues son las historias de los pueblos, güey, y de dónde viene todo eso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, pero lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, con Inglaterra, y hoy por hoy Inglaterra tiene posiciones políticas cuestionables, pero que vienen desde un entendimiento de hace miles de años de Inglaterra, el pueblo que es elegido, pero que termina por pelearse con la iglesia. Güey, sigue pasando esa madre, güey. Y que, digo, quizás nos estamos pirando mucho para lo que fue el episodio, pero que a mí siempre se me ha hecho impresionante de la historia mundial como un suceso que... Perdón, mamá. Que en una de esas ni siquiera sucedió en Jerusalén, que fue una persona que quizás ni siquiera existió de la manera en la que creemos que existió. Claro. Como eso se convirtió en una idea rarísima que evolucionó, y cómo esa idea que salió de Oriente, pues sí, de Oriente, de Jerusalén, del Medio Oriente, llegó a Inglaterra, y cómo eso repercute en que un cabrón quiera volar un parlamento en el que decidamos, güey, o sea... Es un efecto dominó súper pendejo, güey. Uh-huh. Es como... Algo pasó en el Medio Oriente, me llegó el chisme a Roma y no me llegó completo. Corte A, Trump cierra los aeropuertos y no deja entrar musulmanes a Estados Unidos. Sí, o sea, técnicamente todo, o sea, si nos ponemos así a mamones, todo viene de lo mismo, o sea, todo está conectado y todas las mismas historias, o sea, es como, simplemente, no sé, cuando te pones a pensar de, güey, ¿por qué está mal visto hoy por hoy en ciertos trabajos los tatuajes? Sí. Y es una chingadera que viene de miles de años.
que cuando lo empiezas a internalizar, que es lo chingón, es cuando puedes romper esos patrones, cuando te pones a pensar, esto que creo, sé que viene de otro lado. Y por eso mismo puedo romperlo, ¿no? No puedo romper como mis paradigmas, porque qué hueva estar viviendo con la carga ideológica de miles de años. Pues es justamente eso. Las ideologías, por más que sean fuertes y estén arraigadas en los pueblos, son artificiales. Sí. O sea, nadie trae una predisposición directa genética a creer de una manera. Todo está basado en el contexto en el que naces y te desarrollas. Si mucha gente empieza a creer algo, esa cosa se vuelve el canon de la realidad. Totalmente. Si de repente, no sé, empezamos a decir, güey, que no tiene nada de malo, pero así en su totalidad, no tiene nada de malo, no sé, los matrimonios homosexuales, y de repente se vuelve la generalidad, ¿quién quita que en un momento, güey, empecemos a decir, güey, los matrimonios homosexuales, güey, es lo normal, pero güey, y de repente se vuelve otra cosa lo raro, ¿no? Y empiezas como a... Y se va adaptando o... Inclusive, o sea, ese ejemplo que me parece muy delicado, pero por ejemplo el caso del lenguaje inclusivo, ¿no? Uh-huh. Que creo que hoy por hoy es un tema que está como muy en discusión. Es como, güey, el lenguaje no existe antes que la gente, güey. Uh-huh. Las personas crearon y han modificado este pedo y literalmente puedes tú usar el lenguaje que tú quieras porque el lenguaje depende de tu uso diario con tu comunidad. Sí. Eso de la pureza del lenguaje es una pendejada porque simplemente piensa que muchos de los términos que utilizas, simplemente si te pusieras a mamar así de que, güey, no, la pureza del lenguaje, no digas aguacate, güey. No digas almohada. Ahí está, no digas, no sé, güey. ¿Por qué? Porque aguacate es una mezcla del español con el náhuatl. Sí. Porque almohada es una pinche mezcla del musulmán, del árabe, cuando estuvieron en España. Porque nuestra ciudad tendría que ser una palabra árabe, güey. Ajá, porque Guadalajara es una palabra árabe. Entonces no existe la pureza del lenguaje, güey. No, el lenguaje tiene que servir a la realidad de la gente y no la gente tiene que servir a la realidad del lenguaje, güey. Así, de huevos. Pero ese es el ejemplo nomás del lenguaje, güey. Todo cambia y evoluciona de acuerdo a cómo evoluciona la gente. Las ideas no tienen por qué estar arraigadas, no tienen por qué quedarse, no son inamovibles. Si las mismas ideas que parecen más inamovibles, como por ejemplo la de la religión, se adapta a los tiempos, o sea, tú y yo que por ejemplo estamos en contacto con la religión católica por donde estudiamos, por nuestro contexto, porque lo practicamos o no, la religión católica que tú y yo conocemos no es la misma que conocieron nuestros abuelos, güey. Por supuesto que no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver y las ideologías... Es un trip bien denso que... Pues ya estamos aquí, güey, ya voy a hablar de eso. Que cuando en la universidad yo empecé a ver pues estas teorías de cómo se crea el conocimiento. Yo estudié educación. Cómo se crea el conocimiento, qué es el conocimiento. Te das cuenta que la realidad es nada. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad en sí es solo la manera en la que lo entendemos. Y si tú cambias tu manera de entender la realidad, cambias tu realidad. Es un tema bien, bien denso, pero es como, güey, tú sabes que algo es de esa manera solamente porque tu cerebro así lo entiende. Y eres capaz de cambiar completamente tu sistema de pensamiento para entenderlo de una manera totalmente distinta, de tal manera que podrías configurar una realidad totalmente completamente distinta a lo que crees desde el simple hecho de... Imagínate que de repente tu cerebro así, güey, pinches cruces raros y sigues teniendo la misma cognición, pero ya nada se llama como se llama, güey. Y empiezas a decirle a la botella mesa y empiezas a decirle al micrófono de otra manera. Ya tienes otra realidad, güey. Como el ejercicio de... No sé si alguna vez te pasó en clases, que era... Se sale un güey del salón, agarramos un cuaderno rojo y dice el maestro, cuando este güey regrese todos vamos a decir que el cuaderno es verde. Regresa el vato y ¿de qué color es el cuaderno? Él dice rojo, los demás empiezan a decir verde, verde, verde. El güey se ve orillado siempre, y esto está muy cabrón, siempre se ve orillado a ceder y decir... Verga, pues es verde, güey. ¿Por qué? Porque es una puta palabra destinada a un concepto de una cosa que no tiene por sí sola un nombre, güey. Lo que dices, nos adaptamos a una realidad establecida por comunidad y conveniencia, güey. Y es cambiar esa realidad. Porque si no nos volvemos locos como seres humanos, güey. Porque al momento en el que tenemos cognición, tenemos que ordenar las cosas. Pero hay que entender algo. La manera en la que ordenamos las cosas se puede modificar a nuestro antojo y para estar más a gusto. La mente tiene que categorizar para estar cómoda, y justamente quienes se salen de estas categorías terminan o por innovar o por irse a la verga, Que es un pedo que inclusive hasta la ciencia no se escapa, porque si decimos, güey, la ciencia es lo que es, y no, güey, porque la ciencia también es una categorización, y si de repente la manera en la que entendemos esa categoría
teoría, cambia radicalmente qué ha pasado. Exacto, Por güey. ejemplo, con la física, cuando, no sé, se metió la ley de la relatividad. Güey, ese universo simbólico en el que existía lo que pensábamos, se modificó. Inclusive cosas como el tiempo ya no Claro. eran el tiempo, güey. Si decimos que la realidad es simplemente una interpretación construida en la sociedad y la ciencia, en todo caso, es una aproximación a la realidad, güey, la ciencia no tiene por qué tomarse como algo establecido, sino como algo que, en todo caso, conviene a nuestro tiempo, manera y forma, pero que puede cambiar, ha cambiado y va a seguir cambiando, güey. Lo único con cualquier realidad. Esto ya no tiene nada que ver con Guy Fawkes, pero qué chido está este tema, güey. Sí. Amigas y amigos que nos siguieron hasta este momento. Mira, la única realidad que es certera, güey, Independientemente de la relatividad del tiempo, es que ahorita es el mejor momento para Para seguir a Lechubiza y los bardos de la historia así es. en redes sociales. Porque, para los que ya nos seguían, decidimos hacer ahí unos pequeños cambios en nuestras redes sociales. Ajustes. Entonces, pueden seguir a Lechubiza en Twitter y en Facebook, pero ahora en Instagram, por el momento, al menos para cuando sale este podcast, pueden seguir a @losbardosdelahistoria en Instagram. En algún momento, como saben, Lechubiza es una casa productora compleja que está en crecimiento. Volverá el Instagram de Lechubiza, pero por ahora sigan a Los Bardos de la Historia, su podcast donde hablamos de Guy Fawkes y después terminamos hablando de la relatividad por alguna puta Creo que el ejemplo más claro es que Lechubiza no es un proyecto en particular, simplemente Lechubiza actualmente tiene Los Bardos de la Historia como podcast, tenemos el Player to Show, ambos funcionan entre un mismo canon. Ambos son canon. Es del multiverso. Es del multiverso Lechubiza. Sí, porque en realidad tú y yo, que estamos en Los Bardos de la Historia, no somos los mismos del Player to Show. Somos una variante. Somos la variante. Exactamente. Pero hay lugares donde puede converger en el multiverso, como dijo Sergio, en Facebook y en Twitter. En todas ellas, síganos. En YouTube también nos pueden seguir. Apple Podcast también, ahí estamos. Google Podcast. Spotify. Güey, algo que te voy a decir que es muy cagado. Siempre decíamos iVoox por si alguna razón. Si hay gente que nos escucha en iVoox. Sí, de hecho, me metí otra vez a ver las escuchas en estadísticas. iVoox. Y en general, donde nos decía seguir, quiero reiterar el mensaje del principio. Agradecemos mucho a estas personas que nos han escrito y que nos han dado 1 o 2 comentarios sobre el podcast. Ya cada vez hay más gente que nos comparte, que lo escucha paulatinamente. O sea, realmente tiene una rutina de escucharnos. Eso nos hace muy felices, nos anima. La neta, a mí me anima un chingo a echarle ganas a el episodio, a pensar cosas nuevas. Entonces, muchas gracias. Somos sus amigos de Lechubiza. Y recuerden... Recuerden, el 5 de noviembre. Vámonos.